Buenísimo. Humores biliosos. La partida de Abel McLennan puso fin al desayuno bruscamente. Ogilvy se retiró dando las gracias. Jamie y Fergus se fueron en busca de guadañán y astrolabios. Lizzie, que se marchitaba en ausencia de su soldado, declaró que no se sentía bien y desapareció en uno de los refugios con una gran tisana de Atanasia y ruda. Por suerte, Brianna decidió reaparecer en ese momento sin Jamie. Según me dijo, ella y Roger habían desayunado con Yocasta. El niño se había dormido en brazos de la anciana y lo habían dejado allí para venir a ayudarme con las consultas de la mañana. ¿Estás segura de querer ayudarme hoy? Después de todo, es el día de tu boda. Creo que Lizzie o la señora Martin podrían... No, lo haré yo, me aseguró, pasando un paño por el asiento del taburete. Lizzie se encuentra mejor, pero no tanto como para soportar pies infectados y estómagos pútridos. Con un leve estremecimiento cerró los ojos al recordar al anciano a quien el día anterior yo había curado un talón ulcerado. El dolor había hecho que él vomitara sobre los pantalones harapientos, lo cual provocó que muchos de los que esperaban ser atendidos vomitaran también. No, supongo que no, reconocí de mala gana. Pero tu vestido no está del todo terminado, ¿verdad? No deberías ir a... Todo está bien, me aseguró. Fedra está cosiendo el dobladillo. Y Ulises anda dando órdenes a los sirvientes como si fuera un sargento del ejército. Yo no haría más que estorbar. Cedí sin más reparos, aunque me extrañaba un poco esa prontitud. Si bien Bri no era remilgada frente a las exigencias de la vida normal, tales como desollar animales y limpiar pescado, yo sabía que la perturbaba la presencia de personas con malformaciones o enfermedades visibles, aunque hiciera lo posible por disimularlo. No era asco, me dije, sino una empatía que la paralizaba. Retiré el hervidor de fuego para verter agua bullendo en un frasco grande medio lleno de alcohol destilado, entornando los ojos para protegerlos contra las nubes de vapor alcohólico. Realmente era duro ver que tantas personas sufrían de cosas que en otra época podrían tratarse fácilmente con antisépticos, antibióticos y anestesia. Pero en los hospitales de campaña, en un momento en el que todas esas innovaciones eran nuevas y raras, yo había aprendido a mantener la objetividad que sabía necesaria y valiosa. Si se interponían mis propios sentimientos, no podría ayudar a nadie. Pero Brianna no tenía ese tipo de conocimientos para usar como escudo. Todavía no. Cuando acabó de limpiar y ordenar, hirió la espalda con una pequeña arruga entre las cejas. ¿Recuerdas a la mujer que viste ayer? ¿La que trajo al niño retrasado? No es algo que se pueda olvidar, dije con tanta ligereza como me fue posible. ¿Por qué? Oye, ¿puedes ocuparte de esto? Señalé la mesa plegable que se negaba a cerrarse como era debido. Sus articulaciones se habían hinchado por la humedad. Brianna frunció el entrecejo, estudiándola. Luego de un golpe con el canto de la mano a la articulación correspondiente. El mueble obedeció inmediato, como si reconociera la presencia de una fuerza superior. Listo. Se frotó el costado de la mano, distraída, aún con las cejas fruncidas. Insiste mucho en recomendarles que tratara de no traer más niños. ¿Lo del pequeño era hereditario? Se podría decir que sí, respondí secamente. Sífilis congénita. Ella levantó la vista palideciendo. ¿Sífilis? ¿Estás segura? Hice un gesto afirmativo mientras enrollaba una tira de lino hervido para vendajes. Aún estaba muy mojado, pero no había remedio.
La madre aún no presenta los signos exteriores visibles de los últimos estadios de la enfermedad, pero en los niños son inconfundibles. La mujer había venido simplemente a que le abriera una fístula con el pequeño aferrado a sus faldas. Él tenía la característica nariz aplastada a la altura del puente y su mandíbula estaba tan mal formada que no me sorprendió verlo tan desnutrido. Apenas podía masticar. Era imposible saber cuánto de su evidente retraso se debía al daño cerebral y cuánto a la sordera. Parecía sufrir ambas deficiencias, pero no intenté evaluarlas, pues no había nada que pudiera hacer para remediarlas. Le había aconsejado a la madre que le diera pot liquor, que tal vez aliviara la desnutrición. Por lo demás, en poco se podía ayudar al pobrecito. Aquí no la veo tan a menudo como en París o Edimburgo, donde había muchas prostitutas, le dije a Brie, arrojando la bola de vendas al saco de lona que ella mantenía abierto. Pero sí, de vez en cuando. ¿Por qué? ¿Acaso piensas que Roger tiene sífilis? Me miró boquiabierta. Su expresión espantada se borró ante un instantáneo torrente de rojo furioso. «¡Claro que no, mamá!», exclamó. «Bueno, no es que yo lo pensara», expliqué suavemente, «pero pasa en las mejores familias. Y como preguntabas», ella lanzó un fuerte resoplido. «Yo te preguntaba por anticonceptivos», corrigió entre dientes. «Al menos es lo que pensaba hacer antes que te lanzaras con la guía médica de enfermedades venéreas». «Ah, es eso». La observé pensativamente, reparando en las manchas de leche seca que tenía en el corpiño. «Bueno, amamantar es bastante efectivo. No te brinda seguridad absoluta, desde luego, pero sí bastante. Después de los primeros 6 meses, menos». Jamie ya tenía 6 meses. Musitó ella, tan al estilo de Jamie que debí morderme el labio inferior para no reír. ¿Y qué otra cosa efectiva hay? Yo no había hablado con ella de métodos anticonceptivos al estilo del siglo XVIII. Cuando apareció por primera vez en el Cerro de Fraser, no parecía necesario, y la verdad es que después no lo fue, pues ya estaba embarazada. Así que ahora sí lo necesitaba. Con el entrecejo fruncido fui guardando rollos de vendas y manojos de hierbas dentro de mi saco. Lo normal es cualquier tipo de barrera, un trozo de seda o una esponja empapada en toda clase de cosas, desde vinagre a brandy. Aunque si dispones de aceite de atanasia o de cedro, se supone que es lo mejor. Me han dicho que algunas mujeres en las Indias usan medio limón, pero obviamente aquí no sería una opción adecuada. Ella dejó escapar una breve risa. No creo. Y tampoco creo que el aceite de atanasia dé muy buenos resultados. Es lo que usaba Marcely cuando quedó embarazada de Joan. Ah, ¿lo usaba? Supongo que alguna vez no se tomaría las molestias y basta con una vez. Más de verla la sentí tensarse, me mordí los labios otra vez, esta vez de mortificación. Para ella, una única vez había sido suficiente. Lo que no sabíamos era cuál de esas 2 únicas veces, pero Brianna se encogió de hombros y los dejó caer, descartando deliberadamente los recuerdos de mi irreflexivo comentario pudiera haber conjurado. Me dijo que lo había hecho usando, pero quizás lo olvidó. De cualquier modo, no siempre da resultado, ¿verdad? Me cargué al hombro el saco de vendas y hierbas secas y cogí el cofre de las medicinas. ¿Te entendí? Lo único que funciona también es el celibato, respondí. Supongo que es el caso que nos ocupa. No es que en el caso que nos ocupa no es una opción satisfactoria.
Ella sacudió la cabeza, cavilando tristemente. Fija la mirada en un grupo de jóvenes hombres que se entreveían tras los árboles de abajo. Se estaban turnando para arrojar piedras al otro lado del arroyo. Era lo que me temía, dijo. Recorrí el claro con una mirada analítica. ¿Algo más? No me preocupa abandonar la fogata, aunque Lizzie se quedara a dormir. Con ese clima, no había en la montaña nada que pudiera quemarse. Hasta la yesca y la leña almacenadas en un extremo del cobertizo estaban húmedas. Pero faltaba algo. ¿Qué? Ah, sí. Dejando un momento la caja, me arrodillé para arrastrarme al interior del cobertizo y revolví en la maraña de edredones. Al fin, por fin, llevaba mi taliguilla de remedios. Después de recitar una breve oración al Santa Brígida, me lo colgué en el cuello, por debajo del corpiño. Estaba tan habituada a usar ese amuleto cuando iba a practicar la medicina que ya casi no percibía lo ridículo de ese pequeño rito. Casi. Bree me estaba observando con expresión bastante extraña, pero no dijo nada. Yo tampoco. Me limité a recoger mis cosas y las seguí a través del claro, evitando con cuidado los sitios más cenagosos. Ya no llovía, pero las nubes prometían más agua en cualquier momento. De los troncos caídos y los arbustos goteantes manaban volutas de bruma. ¿Qué motivos tendría Bree para interesarse en los anticonceptivos? Me parecía sensato, desde luego, pero ¿por qué ahora? Tal vez tuviera alguna relación con el hecho de que estuviera a punto de casarse con Roger. Si bien llevaban varios meses viviendo como marido y mujer, la formalidad de los votos pronunciados ante Dios y ante los hombres bastaban para imponer una cierta sobriedad a los jóvenes más alocados. Pero ni Roger ni Brianna lo eran. Existe otra posibilidad, dije a su espalda, pues iba delante de mí por la senda resbaladiza. No sé hasta qué punto es fiable, pero pues aún no la he probado con nadie. Nayawene, la vieja Tuscarora que me regaló el saco de medicinas, me dijo que había hierbas de mujeres. Mezclar diferentes para cosas diferentes. Pero una planta especial para eso. Dijo que su semilla impedía al espíritu del hombre interponerse al de la mujer. Bree hizo una pausa y se volvió a medias al acercarme yo. ¿Así ven los hombres el embarazo? ¿El hombre gana? Pues en cierto modo, dije, riendo, si el espíritu de la mujer es demasiado fuerte para el hombre y no cede ante ella no podrá concebir. Por eso, cuando una mujer quiere tener un hijo y no puede, con mucha frecuencia el chamán no la trata solo a ella, sino a su esposo o a los dos. Ella lanzó una exclamación gutural, en parte solo por diversión. ¿Cuál es la planta, la hierba de las mujeres?, preguntó. ¿La conoces? No tengo la certeza, admití. Es cierto, no estoy segura de su nombre. Ella me mostró tanto la planta en crecimiento como las semillas secas, y estoy segura de que podría reconocerla. Pero no era una planta que yo conozca por un nombre inglés. Y añadí, por ayudar, eso sí, era de las familias de las umbelíferas. Bree me dirigió una mirada adusta que la asemejó nuevamente a Jamie. Luego se apartó para dejar pasar a unas cuantas de las Campbell. Al pasar rumbo al arroyo, nos saludaron una a una,
con una reverencia o una cortés inclinación de cabeza. Buenos días tenga usted, señora Fraser, dijo una pulcra joven. Era una de las hijas menores de Farquhar Campbell. ¿Está su marido por aquí? Dice mi padre que le gustaría hablar con él. No, me temo que se ha ido. Hizo un gesto vago. Jamie podía estar en cualquier parte. Pero si lo veo, se lo diré. Ella hizo un gesto afirmativo y continuó la marcha. Las mujeres que la seguían se detuvieron a felicitar a Brianna por su boda. Ella aceptaba sus buenos deseos con gentil cortileza, pero detecté que algo le preocupaba. ¿Qué te pasa?, dije sin rodeos, en cuanto las Campbell ya no pudieron oírnos. ¿Qué me pasa? ¿De qué?, preguntó ella sobresaltada. ¿Qué es lo que te preocupa? Y no me digas que nada, porque veo que sí. ¿Tiene algo que ver con Roger? ¿Tienes dudas sobre la boda? No, exactamente, respondió con aire precavido. Quiero casarme con Roger. Es decir, respecto a eso no hay ningún problema. Es que se me ha ocurrido algo. Dejé morir la voz y un lento rubor subió a sus mejillas. ¿Sí?, pregunté, bastante alarmada. ¿Qué es? Imagina que yo tenga una enfermedad venérea, barboté. No porque me la hubiera contagiado Roger. Él no, pero... ¿Stephen Bonnet? Oh, murmuré. Alargué una mano para estrecharle el brazo. No te preocupes, cariño. No tienes nada. Ella aspiró hondo, dejó escapar el aire. Sus hombros perdieron parte de la tensión. ¿Estás segura?, insistió. ¿Puedes afirmarlo? Me encuentro bien, pero se me ocurrió. Las mujeres no siempre tienen síntomas. Es cierto, confirmé, pero los hombres sí. Si Roger hubiera contraído algo feo, contagiado por ti, yo me habría enterado hace mucho tiempo. Su cara había palidecido un poco, pero ante esto volvió el rubor. Tosió lanzando vaho con el aliento. ¡Qué alivio! Así que Jamie está bien. ¿Estás segura? Por supuesto, la tranquilicé. Al nacer, le había puesto en los ojos gotas de nitrato de plata que había conseguido obtener con grandes gastos y muchas dificultades, solo por si acaso. Pero estaba segura. Aparte de no presentar ningún síntoma específico de la enfermedad, Jamie reflejaba un aire de salud que hacía increíble cualquier idea de infección. ¿Es por eso por lo que te has interesado por los anticonceptivos?, pregunté, saludando con la mano hacia el campamento de las McRae. ¿Te preocupa tener más hijos por si...? Oh, no, es decir, no había pensado en las enfermedades venéreas hasta que mencionaste la sífilis. Solo entonces se me ocurrió la horrible idea de que él pudiera... Se interrumpió para carraspear. No, solo quería saber. Brianna estaba muy sana. Yo, si bien carecíamos de cosas como antibióticos e instalaciones médicas sofisticadas, yo le había recomendado no subestimar el poder de la simple higiene y la buena alimentación. No, pensé, observando la potente curva de su espalda, mientras levantaba el pesado equipo por encima de la raíz enmarañada en el sendero. No era eso, aunque tuviera motivos para preocuparse. Básicamente no era una persona temerosa. Roger, tal vez, y como estaban las cosas, cualquiera pensaría que lo mejor era concebir cuanto antes otro niño, que fuera definitivamente hijo de él, eso ayudaría a cimentar el nuevo matrimonio. Por otra parte, ¿qué sucedería en ese caso?
Roger estaría más feliz, pero Jamie... Al aceptar al niño como hijo propio, Roger había hecho un juramento de sangre. Pero la naturaleza humana es como es. Si bien yo estaba segura de que él jamás lo descuidaría o abandonaría, era muy posible que sus sentimientos cambiaran cuando tuviera un vástago que fuera hijo suyo sin lugar a dudas. ¿Se arriesgaría Bree a eso? Pensándolo bien, me pareció que ella actuaba con prudencia al esperar. Daba tiempo a Roger para que estableciera un vínculo estrecho con Jamie antes de complicar la situación familiar con otro niño. Era muy sensato, sí, y Brianna era una persona eminentemente sensata. Solo cuando llegamos finalmente al claro donde atendía la consulta por la mañana se me ocurrió otra posibilidad. ¿Podemos ayudar, señora Fraser? Dos de los niños, Grissom, los menores de los varones, se apresuraron a librarnos de nuestras pesadas cargas y sin que nadie les dijera nada, comenzaron de inmediato a ayudar. No tenía más que 8 y 10 años. Mientras lo veía trabajar comprendí que en esta época un niño de 12 o 14 años podía ser un hombre adulto. Brianna también lo sabía. Yo estaba segura que jamás abandonaría a Jamie mientras él la necesitara. Pero, ¿y más adelante? ¿Qué pasaría cuando él abandonara a su madre? Abrí el cofre y empecé a preparar todo lo necesario para el trabajo de la mañana. Brianna tenía 23 años. Jamie podía llegar a la independencia total cuando ella tuviera alrededor de 35 y ya no necesitaba de sus cuidados. Ella y Roger podrían volver a su propia época, a un tiempo seguro, reanudar la vida que les correspondía por derecho. Pero solo si no tenía otros hijos que, por indefensos, la retuvieran aquí. Buen día tenga usted, señora. Un hombre bajo y ya maduro, de pie ante mí, era el primer paciente de la mañana. Aunque en la cara se le erizaba la barba de una semana, estaba notablemente pálido, con aspecto viscoso, tan irritados los ojos por el humo y el whisky que su mal era visible de inmediato. La resaca era endémica entre los pacientes de la mañana. Tengo un pequeño retorcijón en las tripas, señora, dijo tragando saliva con aire desdichado. ¿Tendría usted por casualidad algo que me lo calme? Tengo lo más adecuado, le aseguré, echando mano a una taza. Huevo crudo y un poco de ipecacuana. Después de un buen vómito, se sentirá como nuevo. El consultorio funcionaba en el margen del gran claro, al pie de la colina, donde por la noche ardía la gran hoguera de la congregación. Una vez atendido el caballero de la resaca, se produjo una breve pausa. Entonces pude concentrar mi atención en Murray McLeod, que se había instalado a poca distancia. Noté que Murray había comenzado temprano. Junto a sus pies la tierra estaba oscura, las cenizas esparcidas, empapadas y viscosas de sangre. Estaba atendiendo a uno de sus primeros pacientes, un fornido caballero cuya nariz roja y esponjosa, así como una papada floja, era testimonio de toda una vida de excesos alcohólicos. Pese a la lluvia y el frío, tenía al hombre en camisa, con la manga recogida y el torniquete en su sitio, donde las rodillas del paciente, el cuenco de la sangría. Yo estaba a unos 3 metros largos del taburete, donde Murray practicaba su oficio. Aún así, y a pesar de lo tenue que era la luz matinal, noté que el paciente tenía los ojos amarillos como la mostaza.
Dolencia hepática, le dije a Brianna sin molestarme en bajar la voz. La ictericia se ve desde aquí, ¿verdad? Humores biliosos, anunció MacLeod en voz bien alta, mientras abría la navaja de sangrar. Un exceso de humores, claro como el agua. Murray, menudo, moreno y pulcro en el vestir, no tenía una presencia muy impresionante, pero era enérgico en sus opiniones, sí. Cirrosis causada por la bebida, diría yo, continué. Un impacto de la bilis debido al desequilibrio de la flema. Murray me fulminó con la mirada. Obviamente pensaba que yo tenía intención de robarle, sino el paciente, sí el efecto. Sin prestarle atención, me incliné para examinar al hombre, que pareció alarmada por mi escrutinio. Usted tiene un bulto duro justo debajo de las costillas a la derecha, ¿verdad? Su orina es oscura, sus heces negras y sanguinolentas. ¿Me equivoco? El hombre negó con la cabeza, boquiabierto. Comenzamos a llamar la atención. ¡Madre! Brianna estaba de pie detrás de mí, mientras saludaba a Murray con la cabeza, se inclinó para decirme al Brianna, no puedes hacer nada. ¿Qué puedes hacer contra la cirrosis, mamá? ¡Nada! Me interrumpí mordiéndome los labios. Ella tenía razón. Llevada por el impulso de exhibirme, haciendo un diagnóstico y de impedir que Murray utilizara con él su navaja oxidada, había pasado por alto el detalle que no podía ofrecer ningún tratamiento alternativo. El paciente pasaba la mirada de uno a otra, obviamente intranquilo. Hizo un esfuerzo por sonreírle e incliné la cabeza hacia Murray. El señor MacLeod lo ha dicho bien, dije, forzando las palabras entre dientes. Dolencia hepática, sin duda causada por el exceso de humores. La cara de Murray, hasta entonces tensa de suspicacia, quedó cómicamente estupefacta. Ante mi capitulación, Brianna se me adelantó un paso para aprovechar el momento. Hay un hechizo, dijo, sonriéndole encantadoramente. Es para afilar el cuchillo y facilitar el flujo de los humores. Permítame mostrárselo. Antes de que él pudiera apretar los dedos, Bri le arrebató la navaja de la mano y giró hacia nuestra pequeña fogata, donde el caldero lleno de agua humeante desde su trípode. En el nombre de Miguel, que blande la espada y el defensor de las almas, entonó. Ella elevó la navaja en una señal de la cruz grande y lenta, mirando de un lado al otro para asegurarse de contar con la atención de los presentes. Así era, estaban fascinados, más alta que la mayoría de los curiosos, con los ojos azules, entornados en concentración. Se parecía mucho a Jamie en alguna de esas actuaciones más valerosas. Solo cabía esperar que fuera tan hábil como él. Bendice este filo por la curación de tu sirviente, dijo Bri, alzando los ojos al cielo, mientras sostenía la navaja sobre el fuego, como los sacerdotes que ofrecen la Eucaristía. Algunas burbujas atravesaban el agua, pero aún no había llegado a la ebullición. Bendice este filo que ha de extraer la sangre, que ha de verter sangre, que ha de quitar el veneno del cuerpo del humildísimo peticionante. Bendice el filo, bendice el filo, bendice el filo en el nombre, en la mano de tu humilde servidor. Gracias sean dadas a Dios por el brillo del metal. Gracias sean dadas a Dios por el carácter repetitivo de las oraciones gaélicas, pensé cínicamente. Y gracias a Dios el agua estaba hirviendo. Ella bajó la hoja, breve y curva, hasta la superficie, clavando en la muchedumbre una mirada cargada de intención, y declamó: que la pureza de las aguas que brotaron del costado de nuestro Señor Jesucristo impere sobre este filo, hundiendo el metal en el agua. Allí lo sostuvo hasta que el vapor, al elevarse sobre el marco de la madera, le enrojeció los dedos. Luego levantó la navaja y la pasó apresuradamente a la otra mano.
elevándola en el aire mientras agitaba subrepticiamente la mano escaldada a su espalda. Que la bendición de San Miguel, el que defiende contra los demonios, impere sobre este filo y la mano de quien lo blanda, para la salud del cuerpo, para la salud del alma. Amén. Y dio un paso adelante para ofrecer ceremoniosamente el instrumento a Murray, con el mango hacia adelante. MacLeod, que no era nada tonto, me echó una mirada en la que una aguda sospecha se mezclaba con la renuente apreciación de la pericia teatral de mi hija. No toque la hoja, recomendé con una sonrisa, rompería el hechizo. Ah, y debe repetir el encantamiento cada vez que la use. Tenga presente que debe hacerse con agua hirviendo. Refunfuñó él. Pero cogió la navaja por el mango cuidadosamente. Después de saludar a Brianna con un breve movimiento de cabeza, se volvió hacia su paciente y yo hacia la mía, una jovencita con urticaria. Brianna me siguió muy satisfecha de sí misma. Detrás de mí se oyó el suave gruñido del enfermo y el resonante repiqueteo de la sangre que caía en el cuenco metálico. Me sentía bastante culpable por el paciente de MacLeod, pero Brianna tenía toda la razón. Yo no podía hacer absolutamente nada por él, dadas las circunstancias. Un cuidadoso tratamiento a largo plazo, acompañado de excelente alimentación y de total abstinencia de alcohol, podía prolongarle las vidas. Las dos posibilidades eran muy remotas. La tercera, abstinencia de alcohol, no existía. Mientras lo salvaba de una posible infección generalizada, Brianna había aprovechado la oportunidad de proporcionar la misma protección a los futuros pacientes de MacLeod. Pero no pude menos que sentir una insistente culpa por no haber hecho algo más. Aún así, todavía se aplicaba el primer principio médico que había aprendido en mis tiempos de enfermera en los campos de batalla de Francia. Trata al paciente que tienes ante ti. Aplícate este ungüento, dije severamente a la jovencita de la urticaria. Y no te rasques. Capítulo 4. Regalos de boda. El cielo no se había despejado, pero por el momento la lluvia había cesado. Sin embargo, aún había desasosiego en el aire. Las nubes de humo se levantaban como fantasmas entre los árboles. Una de las columnas cruzó el sendero delante de Roger, quien, concentrado como estaba en su lista mental de recados que cumplir ese día, giró para evitarla. Primero iría a la carreta de los hojalateros a comprar alguna pequeñez como regalos de bodas para Brianna. ¿Qué le gustaría? ¿Una joya? ¿Una cinta? Tenía muy poco dinero, pero necesitaba celebrar la ocasión con algún presente. Le habría gustado ponerle un anillo suyo en el dedo cuando pronunciaran los votos matrimoniales, pero ella insistía en que el rubí cabujón de su abuelo serviría perfectamente. Le quedaba bien y no haría falta gastar dinero en otra sortija. Bri era pragmática, a veces hasta el fastidio, en contraste con la beta romántica de Roger. Tendría que ser algo práctico. Estamos hablando de Brianna, pero ornamental. Una vacinilla pintada, por ejemplo. La ocurrencia le hizo reír, pero la idea de lo práctico persistía, teñida con cierta duda. Recordaba vívidamente a la señora Abercrombie, quien una noche, en medio de la cena, había llegado a la casa parroquial en estado de histeria, diciendo que había matado a su esposo y preguntando qué debía hacer. El reverendo Wakefield, dejando a la señora al cuidado de su ama de llaves, se dirigió a la residencia de los Abercrombie en compañía de Roger, y que por entonces era un adolescente. Encontraron al esposo de la mujer en el suelo de la cocina. Afortunadamente aún estaba con vida, aunque mareado y sangrando
profusamente por una pequeña herida en el cuero cabelludo, consecuencia de un golpe dado con la plancha eléctrica de vapor que le había regalado a su esposa, en ocasión del 23º aniversario de boda. Pero ella me dijo que la plancha vieja chamuscaba las servilletas, repetía el señor Abercrombie, a quejosos intervalos, mientras el reverendo le cubría hábilmente la herida con esparadrapo y Roger limpiaba la cocina. Fue el vívido recuerdo de aquellas manchas sangrientas en el linóleo gastado lo que acabó por decidirlo. Por pragmática que Brie fuera, se trataba de su boda. Para bien o para mal, hasta que la muerte los separe. Buscaría algo romántico, lo más romántico que se pudiera conseguir por un chelín y 3 peniques. Entre las agujas de las piceas cercanas, distinguió un destello rojo. Se detuvo inclinándose para espiar por un hueco entre las ramas. «Duncan», dijo, «¿eres tú?» Duncan Innes salió de detrás de los árboles, asintiendo con aire tímido. Aún llevaba el tartán escarlata de los Cameron, pero se había quitado la espléndida chaqueta para envolverse los hombros con el extremo de su manta en el cómodo estilo antiguo de las tierras altas. «¿Podemos hablar un rato a Semraj?», preguntó. «Por supuesto. Voy a la carreta de los hojalateros. Acompáñame». Roger volvió a la senda, donde el humo ya se había desaparecido, y ambos marcharon a través de la montaña, uno al lado del otro, como buenos compañeros. El joven no decía nada, esperando cortésmente a que Duncan eligiera su modo de iniciar la conversación. Si tenía algo que decir, lo diría a su debido tiempo. Al fin Duncan tomó aliento y preguntó: «McDoone me dijo que tu papá era pastor presbiteriano. ¿Es cierto eso?» «Sí», confirmó Roger, bastante sorprendido por el tema. «Es decir, cuando mataron a mi verdadero padre, fui adoptado por un tío de mi madre. Él era pastor». Mientras hablaba, Roger se preguntó por qué tenía la necesidad de dar explicaciones, si durante casi toda su vida había llamado padre al reverendo. A Duncan le daba igual, sin duda. Su compañero chasqueó la lengua en señal de simpatía. «Pero entonces era presbiteriano, ¿verdad? Oí a McDoone hablar de eso». Pese a sus buenos modales de siempre, bajo el mostacho desigual de Duncan, asomó una breve sonrisa. «Sí, ya me imagino», explicó Roger seco. «Lo raro habría sido que alguien en toda la congregación no hubiera oído a McDoone hablar del asunto». «Bueno, el caso es que yo también soy presbiteriano», reconoció Duncan. El joven lo miró atónito. «¿Tú? Pero si yo pensaba que eras católico». Su compañero encogió el hombro del brazo amputado con un leve ruido de azoramiento. «No, mi bisabuelo materno era presbiteriano y muy sólido en sus creencias. ¿Comprendes?» Duncan sonrió con cierta timidez. «Cuando me llegaron a mí, estaban bastante diluidas. Mamá era religiosa, pero a papá no le gustaba mucho a la iglesia. Y a mí tampoco. Y cuando conocí a McDoone, bueno, él no iba a pedirme que lo acompañara a misa los domingos, ¿verdad?» Roger asintió con un breve gruñido de comprensión. Duncan y Jamie se habían conocido en la prisión de Ellesmere después del levantamiento. Si bien la mayoría de los soldados jacobitas eran católicos, también había entre ellos protestantes de diferentes variedades, que probablemente guardaban silencio sobre su credo al convivir estrechamente con una mayoría de católicos.
También era verdad que al dedicarse posteriormente al contrabando, Jamie y Duncan habían tenido pocas oportunidades para discutir de religión. Sí, comprendo. ¿Y tu boda con la señora Cameron esta noche? El otro asintió con la cabeza, marcando reflexivamente una punta del bigote. Eso es. Creo que tengo la obligación de decir algo. ¿La señora Cameron no lo sabe? ¿Jamie tampoco? Duncan sacudió calladamente la cabeza, fijó los ojos en el barro pisoteado del camino. Desde luego, la opinión que más importaba era la de Jamie antes que la de Jocasta Cameron. Evidentemente, Duncan no había creído que las diferencias religiosas tuvieran importancia en cuanto a Jocasta. Roger nunca había oído decir que fuera devota en absoluto. Pero la reacción de Jamie ante el presbiterianismo de su futuro yerno había alarmado al pobre hombre. McDoon dijo que fuiste a hablar con el cura. Duncan lo miró de soslayo y carraspeó enloquecido. ¿Te obligó a un bautismo romano? No, respondió. Otro abanico de humo se abatió súbitamente entre ellos, haciéndolo toser. No, repitió enjugándose los ojos lagrimeantes. Pero no bautizan a los que ya recibieron los óleos. ¿Tú estás bautizado? Oh, sí, exclamó Duncan, como si eso lo reanimara. Sí, cuando era, es decir, una vaga idea cruzó por su mente, pero fue descartada con un nuevo encogimiento de hombros. Sí. Bien, déjame pensar un poco. ¿Quieres? La carreta de los ojalateros estaba ya a la vista, acurrucada como un buey, con lomas y mantas protegiendo la mercancía de la lluvia. Pero Duncan se detuvo. Obviamente quería resolver ese asunto antes de pasar a otra cosa. Se frotó el torso del cuello pensativo. No, dijo por fin, creo que no necesitas decir nada. No habrá misa, solo el oficio matrimonial, que es más o menos el mismo. Aceptas a esta mujer, aceptas a este hombre en la pobreza y en la riqueza, etcétera, etcétera, etcétera. Duncan asistió con la cabeza muy atento. Eso puedo decirlo, sí, dijo. Aunque me cueste un poco eso de que en la riqueza o la pobreza, tú sabes de qué hablo. Lo dijo sin ninguna ironía, como si enunciara un hecho obvio. La reacción de Roger ante el comentario lo cogió, obviamente, con sorpresa. No lo dije con mala intención, se apresuró a aclarar. Es decir, me refería a que el joven agitó una mano tratando de descartar el tema. No tiene importancia. La verdad no ofende, como dicen, no. Era la verdad. Ambos estaban en la misma situación. Un hombre sin propiedades, sin dinero, que se casaba con una mujer rica o con grandes posibilidades de serlo. No olvidemos que Bree era heredera, también probablemente Jocasta. Nunca se le había ocurrido pensar que Fraser fuera rico, tal vez por su talante modesto, tal vez simplemente porque aún no lo era, pero lo cierto es que poseía 10.000 acres de tierra. Si bien una buena parte era un territorio yermo, no tenía por qué continuar así. Ya había arrendatarios en esa propiedad y pronto habría más. Y cuando esos arriendos comenzaran a rendir dinero, cuando hubiera moliendas en los arroyos, asentamientos, tiendas y tabernas, cuando el puñado de vacas, cerdos y caballos se hubiera multiplicado hasta formar grandes rebaños de buen ganado bajo la atenta vigilancia de Jamie, entonces Fraser sería muy rico. Y Brianna era su única hija biológica. Y allí estaba también Jocasta Cameron,
ya visiblemente rica, que había manifestado de nombrar heredera a Brianna. La muchacha se había negado terminantemente a aceptar la idea, pero Yocasta era tan tarca como su sobrino, y Jamie, y tenía más años de práctica. Además, poco importaba lo que Brianna hiciera o dijera, la gente supondría. El humo le había dejado en el fondo de la boca un amargo sabor a ceniza. Después de tragárselo, le dedicó a Duncan una sonrisa torcida. Sí, dijo, bueno, para bien o para mal. Supongo que ellas habrán encontrado algo bueno, ¿verdad? Duncan sonrió con cierta melancolía. Algo bueno, sí. Oye, ¿de veras crees que no habrá problema con lo de la religión? No me gustaría que la señorita Shaw o McDune pensaran mal de mí por no haber dicho nada. Es que no quería armar un revuelo sin necesidad. No, claro que no. Luego aspiró hondo, apartándose el pelo mojado de la cara. Creo que no habrá ningún problema. Cuando hablé con él, con el sacerdote, la única condición que me puso fue que debía permitir que nuestros hijos recibieran el bautismo católico. Pero como tú y la señora Cameron no tenéis que pensar en eso. Dejó la frase delicadamente inconclusa, pero su compañero pareció aliviado. Oh, no, dijo con su risa algo nerviosa. No creo que eso deba preocuparme. Pues bien, Roger se obligó a sonreír y le dio una palmada en la espalda. Que tengas suerte. También tú, a Samuel Reich. El joven esperaba que Duncan siguiera su camino, pues que su pregunta estaba contestada. Sin embargo, el joven siguió caminando lentamente a su lado, junto a la fila de carretas, estudiando las mercaderías exhibidas con una breve arruga en la frente. Su gran estatura permitía a Roger mirar por encima de las cabezas de la mayoría. Se avanzaba a paso lento, echando una mirada aquí y allá, tratando de imaginar cómo reaccionaría Brianna ante eso. Era hermosa, pero no daba importancia a su belleza. En realidad, él apenas había podido disuadirla de cortarse la mayor parte de su gloriosa melena roja. Le molestaba que se le manchara continuamente y que Jamie tirara de ella. Tenía una cinta fuera, quizás una cinta fuera un regalo práctico o una peineta decorada. No, mucho mejor un par de esposas para el pequeño. Pero se detuvo junto a un puesto de telas, agachándose para mirar debajo de la lona. Duncan, con la manta levantada hasta las orejas para protegerse contra los golpes de viento, se acercó para ver qué estaba mirando. ¿Buscan algo en especial, señores? La vendedora se inclinó hacia ellos sobre la mercadería, apoyando el pecho en los brazos cruzados, y dividió entre ambos una sonrisa profesional. Sí, dijo Duncan inesperadamente, 1 metro de terciopelo. ¿Tiene usted algo así? Que sea de buena calidad, el color no importa. La mujer arqueó las cejas, aún con su ropa de domingo. Duncan no tenía facha de petimetre, pero no hizo comentarios mientras rebuscaba entre sus mermadas existencias. ¿Sabe si a la señora Claire le queda algo de lavanda?, preguntó él, volviéndose hacia Roger. Sí, tiene, sí, confirmó Roger desconcertado. Es una idea que he tenido, explicó. La señorita Jo sufre de migrañas y no duerme muy bien. Mi madre tenía una almohada rellena de lavanda y aseguraba que se quedaba dormida como un bebé en cuanto apoyaba la cabeza en ella. Y se me ocurrió que un trozo de terciopelo para que lo apoye en la mejilla, ¿comprendes? Y si la señora Lizzie me la cosiera, en la salud y en la enfermedad.
Roger hizo un gesto aprobatorio. Se sentía conmovido y algo avergonzado ante tanta consideración. Había tenido la impresión de que la boda de Duncan y Yocasta era principalmente cuestión de conveniencia y buenos negocios. Tal vez lo era, sí, pero la falta de una loca pasión no impedía la ternura ni el gesto considerado. ¿No es verdad? Realizada su compra, Duncan se alejó con el terciopelo bien protegido bajo su manta, mientras Roger recorría lentamente el resto de los puestos. Seleccionaba, sopesaba y descartaba mentalmente, estrujándose el cerebro por decidir cuál de esa miriada de objetos podía complacer a su novia. Pendientes, no, el niño tiraría de ellos. Lo hizo con el collar y la cinta para el pelo, bien pensadas las cosas. Su mente seguía rondando las joyas. Por lo general ella las usaba muy poco, pero durante toda la congregación había aducido el anillo de rubí de su padre, el que Roger le había dado en el momento de aceptarse para siempre. Y Jem lo babeaba de vez en cuando, pero eso no le haría daño. Súbitamente se detuvo dejando que la muchedumbre fluyera a su alrededor. Mentalmente veía el oro, el rosado intenso del rubí cabujón vívido en su dedo largo y pálido. El anillo de su padre, por supuesto. ¿Cómo no se había percatado antes? Aunque Roger hubiera recibido esa joya de Jamie, no era su dueño y no podía darla a su vez. Y de pronto deseaba con desesperación darle a Brianna algo que fuera realmente suyo. A paso decidido, regresó a la carreta cuyas mercancías de metal centelleaban aún bajo la lluvia. Había observado que el dedo anular de Brianna tenía el grosor de su meñique. Decidió, levantando una sortija barata. Estaba hecha de hilos trenzados de cobre y bronce. Seguramente le pondría el dedo verde en pocos minutos. Mucho mejor, pensó mientras pagaba. Aunque no lo usará constantemente, llevaría la marca de que la identificaría como suya. Por este motivo abandonará la mujer la casa de su padre, se unirá a su esposo y los dos serán una misma carne. Hermoso, hermoso, hermoso. Pasamos de los humores viliosos a este regalo de bodas. Hermoso. Hermoso compartir con ustedes nuevamente, y más en este momento que estamos festejando el año sexto de Gabs. Y sí, compartirlo con ustedes que son mi familia, se convirtieron en mi familia. Bueno, las quiero mucho y fue un placer nuevamente leerles. Supongo que en la próxima lectura habrá otro más aquí. Las quiero y un beso. Que tengan buen fin de semana y nos vemos mañana en la siguiente lectura. Chao, chicas. Abrazo también. Beso y abrazo para todas.